Hola, ¿qué tal chicos? Algo que hicimos en el capítulo anterior. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches. Bienvenidos un día más a tu canal. ¿Y qué onda chicos? Bienvenidos nuevamente a nuestra aventura de MediWarg. Y bueno chicos, vamos a conocer a las personas que pusieron el emoticón en el video pasado. Así que chicos, vamos a continuar con la granja de animales, así que no te despegues. Miren chicos, vamos a darle de comer a los pececillos porque necesitamos que se sigan reproduciendo, ya que necesitamos tener más aldeanos. Así que bueno, vamos a darle sus peces a estos. Miren, estos no se pueden dar besitos, están separados por una muralla. Bueno, vamos a unirlos para que se den un besito y tengan hijitos. A ver, besitos, acércate. ¡Ay, se dieron de piquito! Bueno, vamos a colocar ahorita todo lo que son las vallas. Ya ven que no terminamos en el episodio pasado. Ahorita me fui a dar un rol a recolectar un montón de madera y ya la tenemos por acá. Miren, en realidad lo que voy a hacer ahorita es digamos que cerrar el círculo, muchachos, para que ahorita vaya separando las zonas de los animales, ¿vale? Miren, de este lado ya casi cerrando lo que es todo el área. Estoy pensando poner como que una puerta o un acceso. Miren, más o menos acá lo voy a hacer así. Pero vamos a colocar como que una puerta, ¿no? Se vería como que nice. Lo vamos a ir cerrando así más o menos. Esa mesa la voy a dejar aquí porque se va a ver chida. Y aparte me sirve para cuando quiera craftear algo, ¿vale? Miren, más o menos así va quedando. Voy a colocar esta antorcha mientras, porque mi plan sería luego hacer unos farolitos acá bien chidos. Pero ahorita por lo mientras vamos a colocar esta antorchita. Bueno, más o menos va quedando así. Ahora en el centro quiero quitar un poquito de tierra porque creo que está aquí muy levantadito. Así que vamos a limpiar un poquito el área, porque hay que separar bien el área de los puerquitos y de los demás animales. Miren, esto lo vamos a quitar así. Para que no quede tan alto, más o menos quede lo más uniforme que se pueda. Que obviamente tampoco no quiero que quede recto, pero vamos a hacerle como que una bajada un poquito menos así boludito, ¿no? O sea, que quede más chido. Así que más o menos esto va quedando así, miren. Ahorita voy a separar el área de los puerquitos, el área de las vacas y de las ovejas. Y obviamente, bueno, voy a poner un poquito más de vallas. Ahora, voy a poner un poquito de suciedad aquí en la tierra. Miren, vamos a colocar estos bloques que tengo de gravilla. Por cierto, sí, creo que sí hay. Si hay otro bloque parecido a la gravilla, ahí díganmelo para que la busque y también la agreguemos acá, ¿vale? Porque esta como que le da un aspecto chido. Así que, bueno, voy a dormir rápido y regreso. Ya estoy por acá, chicos. Miren, más o menos también estoy colocando esto aquí. Son como que si fueran unas, no sé, unas traves que pues que ahí que como que le dan fuerza a la valla, ¿no? Para que no se caiga. Así que bueno, aquí vamos a cerrar esto y aquí va a ir la puertita aquí en medio, ¿ya vieron? Y más o menos así. Ahora, estos troncos los voy a colocar yo creo que en cada esquina. Miren, más o menos yo creo que aquí sería bueno poner otro. Esto obviamente le va a dar un toque diferente. Así que vamos a colocar estos así y lo quitamos. Bueno, se puso de más, ¿no? Pero más o menos así, ven. Entonces, esto lo mismo lo vamos a hacer en cada división. Por decir, este es de los puerquitos. Que va a estar aquí. Nada más que voy a agregar en el suelo así un material diferente. A ver ahorita cómo queda con la gravilla. Pero pero se va a ver chido. A ver, vamos a ver si aquí quedaría un bloque. No, yo creo que aquí no. Yo creo que va a ser acá, en esta esquinita. Aquí vamos a quitar esto y colocamos los troncos. Y lo mismo lo vamos a hacer con todos los lados, chicos, en donde van a estar las áreas de los diferentes animales, ¿va? Bueno, esta zona es la zona para las vacas, para nuestras vaquillas. Así que aquí, bueno, voy a destinar esta zona para ellas. Y de este lado va a ser lo de las ovejas. Pero miren, esto es lo que quería mostrarles, la suciedad que vamos a ir agregando con este bloque de gravilla. Se ve como si fuera lodo o algo así, ¿no? Se ve bien. Miren, ya cerrando el área, bueno, ahora va el área de las ovejas, ¿vale? Aquí vamos a poner las ovejitas. Ya ahorita le pongo el tronco en la esquina, pero ahorita nada más quiero ir viendo que vaya quedando. O sea, no quiero que quede cuadrado, pero que se vea chido. A ver ahorita cómo va quedando. Miren, esto más o menos. Le ponemos el otro valla arriba para que no se brinquen, porque después resulta que se me andan escapando. Así que vamos a evitar todo eso poniéndole una valla arribita de para que así no agarren la esquinita del bloque y se echen un brinquito.
¿Sale? Miren, aquí vamos a romper en una de estas para poner la puerta. Y en la mera esquinita el bloque de, bueno, de roble para que sea como que el castillito, ¿vale? Así se va a ver chido, igualmente por el otro lado, ¿va? Miren, vamos a colocar más suciedad, pero ahora estoy pensando, chicos, también agregar un bloque como si fuera de camino. Ya ven que en Minecraft está un bloquecito que cuando tú le pegas, bueno, más bien le haces con la pala en el pasto, se hace bueno, se convierte en bloque de camino que se ve muy chido. Bueno, aquí lo que vamos a hacer, no tenemos esa opción, pero vamos a agregar mejor un bloque diferente. Y en este caso que se vea como piedras, como si fuera el guijarro, pero le vamos a agregar lo de la roquita que ya tengo por acá. Aquí ya le puse unas, ¿ya vieron? Pero ahorita pues vamos a completar un poquito más de las que tenemos de este lado. Miren, aquí tenemos unas. Y de veras, este le va a dar un toque muy diferente. Así se va a ver muy chido. Entonces, como ven, le vamos a ir agregando detalles, ¿va? O sea, no crean que ahorita va a quedar totalmente terminado. Pero pues por lo menos le vamos a ir avanzando para que quede súper chido. Miren, vamos a irlos alternando. Le ponemos de estos y lo vamos combinando, obviamente, ¿va? Miren, así quedó. Yo creo que se ve chido. Así es como por ahí pasáramos mucho y obviamente pues bueno, se va desgastando, ¿no? Y se va haciendo feo como tierra, ¿va? Entonces esto quedará bien. Esta va a ser la zona de los puerquitos, que por cierto ahorita lo vamos a arreglar también. Necesitamos poner ahí mucho de ese material de gravilla que se va como que hay mucho lodo para los puercos. Miren, ya haciendo el boquetillo, bueno, va a quedar esto así. No creo que me alcancen para ponerle a todo, pero por lo menos que se vea, no sé, un 60-70% de este material. Porque pues aquí los porquitos pues no están en pastito, ¿no? Ellos por lo regular tienen pues así como que lodo y pues su cochinada, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerles que se les vea igual que a los puerquitos como les gusta estar, porque ahí van a estar muy felices ellos, ¿eh? Miren, así quedó con los puerquitos, ya se me acabaron, ya me quedaron estos. Pero como les digo, si me dicen si hay otro material parecido a esta gravilla cafecilla, creo que hay uno más oscuro. Que me digan más o menos por dónde lo consigo y voy a ir por unos para también agregarle. Creo que es más como negrillo, creo que sí lo he visto. Pero si es eso, pues lo vamos a agregar también aquí, ¿vale? Miren muchachos, algo que quería hacer, ya ven que les había dicho en el episodio pasado que quería cambiarlo de las, las ventanas. Bueno, a mí como que me gusta más bueno, vamos a ponerle estas como puertas que se ven así como con hoyitos y se ve un aspecto chido. Y va a ser como que el lugar donde vamos a guardar lo que es el alimento para los puerquitos, el abono que me van a ir soltando, o sea, lo que es el fertilizante. Ya ven, adentro tengo un cofrecito. Que obviamente, bueno, ahí voy a ir almacenando todo, ¿sale? Aquí le voy a cambiar el suelo para que se vea diferente, así como que está más sucio, ¿no? El ladrillito ahí como que de lodo, así, ¿no? Pero vean nada más, se ve muy chido. Yo no sé si a ustedes les esté gustando, pero a mí me está encantando cómo se ve. Vamos a ponerlo así, miren. Aquí voy a poner el cofre, ahí al ladito ahorita. Aún aquí se me fue un bloque de más, esto hay que quitarlo. Y cerramos la puertita porque no se vaya a meter nadie. Y obviamente aquí vamos a ir almacenando. Aquí voy a agregar un cofre en esta esquinita que tengo de este lado. Miren, aquí de una vez lo vamos a agregar. Y aquí vamos a ir almacenando, como les digo, el fertilizante y todo lo de los animales. Voy a tapar el techo. Sale. Algo que voy a hacer, chicos, es empezar a traer los animales, pero ahorita vamos a traer esta ovejita. El reto que tenemos para este capítulo, chicos, ahora no hay emoticones, pero las primeras 5 personas que me digan qué se necesita traer en la mano para traer el puerquito y para traer la vaca. Los primeros 5 que me lo digan correctamente son los que voy a agregar para el siguiente video a mi lista de amigos, ¿vale, chicos? Así que pónganse muy atentos a los 5 primeros comentarios que me digan qué es lo que tengo que traer en la mano para traer un puerquito y qué tengo que traer en la mano para traer una vaquilla, ¿vale, chicos? Atentos. Y bueno, muchachos, ya aquí traemos a nuestra primera integrante de nuestra granja de animales, que vamos a traer muchos y muchos, vamos a reproducirlos para que queden chidos. Y bueno, muchachos, yo espero que les haya gustado este capítulo. La mera verdad, a mí me está encantando cómo va quedando lo que es esta granja de animales. Si eres nuevo en el canal, yo te voy a invitar a que te suscribas. Si es que te gustó el video, bueno, pues regálame un buen like. Y si quieres estar al tanto de los próximos videos, pues sí, te voy a invitar a que actives la campanita. Y bueno, chicos, como siempre les digo, un saludito y hasta luego. Chau, chau, nos vemos en el próximo video. Chau. Activa la campana.